entendimiento, tú muevas nuestro corazón, edifiques nuestra vida, que nuestra fe pueda ser enriquecida, alimentada, fortalecida a través de tu palabra, Dios. Que podamos comprender lo más secreto, lo más profundo de los tiempos que tú has marcado para el mundo, para la vida, para nosotros, para esta ciudad también, Dios. Te pedimos, Señor, que bendigas todo, Padre. Que tú seas el maestro que nos guíe, que nos enseñe, que nos aliente y que nos lleve por tu camino, Dios, para no desviarnos ni a derecha ni a izquierda, y mucho menos echar marcha atrás, Padre. Confirma nuestro corazón, que nos definamos en ti, a buscarte, a amarte, a obedecerte, y todo te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Ok, bueno, pues miren, sí preparen sus Biblias porque vamos a estar leyendo a la antigüita algunos antes de proseguir, ¿verdad? Este ya lo leímos, a ver, das un clic más. Ándale. Ok, nuestra salvación. Ok, aunque los creyentes ya hemos experimentado la salvación, en el momento de aceptar a Cristo, nuestra salvación se refiere a la consumación del plan redentor de Dios en el retorno de Cristo. Fíjate, esto es importante. Nuestra salvación es una promesa, más bien, nuestra salvación se consumó en la cruz del Calvario, se materializó, se consolidó, se ganó nuestra salvación en la cruz del Calvario. Pero esto implica materializar nuestra salvación. Entonces, para materializar nuestra salvación es obtener, o sea, ¿cuál sería el resultado de la salvación? Estar un día delante de la presencia de Dios por los méritos de Cristo, por la justicia y bondad que Él ganó, el perdón eterno, la redención. Acuérdate que implica muchas cosas. Antes que nada es perdón, es redención, ¿sí? Es justificación en Cristo, en su justicia, para poder tener una comunión eterna con Dios. Desde el momento que aceptamos a Jesús, tenemos una comunión, ¿verdad? Esto es por fe. Acuérdate que más el justo por su fe vivirá, ¿sí? Es la vida cristiana, es por fe, no por vista, porque por fe andamos, no por vista. Buenos días. Entonces, lo que Dios quiere es que sigamos caminando en ese camino para finalmente encontrarnos con Dios. O sea, esto tiene cumplimiento, esto tiene materialización. O sea, la fe un día dejará de existir para podernos ver cara a cara a Dios y agradecerle de manera personal a Jesús por sus heridas, por su sacrificio, por su sangre, pero sobre todo por su perdón, ¿sí? Y poder disfrutar lo que Él ganó para ti y para mí, la salvación, el reencuentro con Dios, la comunión que hoy tenemos, pero allá material, de forma personal, profunda, ¿sí? Ya sin antigua naturaleza, ya sin este mundo que es contrario a Dios, ya sin estos tres enemigos que tenemos, ¿verdad? El mundo, nuestra antigua naturaleza y el diablo. Ya totalmente libres. Hoy vemos como en un espejo, dice la palabra, ¿sí? Y no como estos modernos, sino los espejos de hace 2000 años que eran pedazos de metal pulido y que la apariencia reflejaba en un 60% más o menos, ¿sí? No, ya en ese momento veremos a cara descubierta, ¿sí? Y podremos obtener lo que Dios ganó en la cruz para nosotros, ¿verdad? El amor, el perdón y la redención, el encuentro con Dios. ¿Por qué? Porque el que no tenga esto, el que no lo haya creído, el que no lo haya recibido, así como tú y yo estaremos delante de la presencia de Dios, los que nunca la recibieron, los que nunca creyeron en Él, pues entonces lo trágico es que estarán eternamente separados de Dios. Así como tú y yo estaremos eternamente unidos a Dios, ellos estarán eternamente separados de Dios. Fíjate el contraste. Tú y yo, por la sangre de Cristo, en el cielo con su amor, ¿sí? Gozando de sus bendiciones, y los que nunca aceptaron este amor, esta misericordia, eternamente separados en un lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Sí? De hecho, tú y yo, ese era nuestro destino, ¿eh? La Biblia dice que tú y yo fuimos arrebatados del fuego. ¿Sí? Cristo, el ejemplo de la gallina es perfecta, ¿verdad? ¿Sí? Cristo recibió el tormento para que tú y yo no lo recibiéramos. ¿Sí? Él pagó la cuenta, Él pagó la deuda para que tú y yo no la pagáramos y simplemente recibiéramos en su nombre el perdón de nuestros pecados. ¿Ok? Bien, entonces, vamos a entender hoy
Por eso tenemos que explicar esto, ¿verdad? ¿Por qué somos creyentes? Porque creímos en el amor de Dios. ¿Por qué somos creyentes? Porque creímos que Jesús murió por nosotros. Creemos y creímos que Él tocó la puerta a nuestro corazón y lo dejamos entrar. Entonces, nuestra salvación está consumada en la cruz, pero será materializada. Acuérdate, son dos cosas diferentes. ¿Sí? La consumación está pagado todo, pero esta materialización se va a consumar en su presencia. ¿Ok? Bien, entonces vamos a entender algunas cosas importantes. Voy a tratar son algo así como 10 versículos y luego continuaremos con esto para que entendamos los tiempos que estamos viviendo. Desde la semana pasada estamos hablando cómo Israel es un reloj que va marcando el tiempo, es un reloj profético. Entonces todo el mundo hoy dice, no, Israel por haber rechazado a Cristo, los judíos, no merece nada, ¿sí? Es más, pobrecitos los palestinos, pobrecitos los iraníes, pobrecitos todos ellos, ellos son los malos y aquellos son las víctimas. No, déjame explicarte. Israel ha tenido enemigos desde que existe. ¿Sí? Todo el tiempo Israel ha sido acosado, ha querido ser destruido, borrado de la faz de la tierra. ¿Por qué? Porque lo dije la vez pasada, un hombre le creyó a Dios, ese hombre se llamó Abraham, le creyó tanto que se convirtió en su amigo, y entonces al ser amigo de Dios, él recibió una promesa, la promesa que de su descendencia nacería un pueblo que sería el pueblo de Dios. Pero también especifica claramente que no todos los hijos de Abraham, porque lo dice la línea perfectamente que es Abraham, ¿es con H, verdad? Sí. Abraham. Ajá. Abraham, Isaac y Jacob. Isaac es con doble A. Isaac, ok, vale. ¿Sí? Abraham, Isaac y Jacob. Entonces, ¿Abraham tuvo más hijos? Sí tuvo más hijos. Uno se llamó Isaac, uno se llamó Isaac, el otro se llamó Ismael. ¿Ismael fue el heredero? No fue el heredero. Entonces, ¿quién fue el heredero? Isaac. ¿Heredero de qué? Heredero de la promesa. ¿Sí? Entonces, ¿Isaac tuvo más hijos? Claro que tuvo más hijos. Uno se llamó Esaú y el otro se llamó Jacob. ¿Esaú heredó la promesa? No heredó la promesa, el que le heredó fue Jacob. Pero fíjate también, después Jacob tuvo 12 hijos. ¿Sí? Vamos a poner así, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 hijos. ¿Va? Cada uno de ellos, 12 hijos. Pero especialmente hubo, fíjate, y Rubén fue el primogénito, sin embargo el primero. Y el más chiquitito se llamó Benjamín, aquí no me cae, Benjamín, ¿ok? El más chiquito es Benjamín, ¿de acuerdo? Pero increíblemente de esos 12 hijos, 10 y medio sí le creyeron. Uno se llamaba Judá, el otro se llamaba, más chiquito, fíjate, Benjamín, Judá estaba como por aquí, Judá. Ajá. Había otro que se llamaba Leví, ¿sí? Entonces, fíjate, de los 12, no fueron los 12 los que se confirmaron para seguir creyendo en la fe, en la promesa que Dios les había dado. Son tres. Uno es Judá, ¿sí? David es de la tribu de Judá. Uno de los títulos de Cristo es que Él es el león de la tribu de Judá. ¿Verdad? El otro es Benjamín. ¿Por qué? Porque un hijo de la tribu de Judá, que se llamó David, fue un enorme amigo, grande amigo, de un hijo de un rey que se llamó Saúl, y el hijo se llamaba Jonatán. Entonces ellos dos, uno era de la tribu de Judá, ¿verdad? David era de la tribu de Judá, y Jonatán era de la tribu de Benjamín, ¿sí? El rey Saúl era benjaminita. Entonces esta amistad los vinculó para el resto de su vida. Pero obviamente Leví era la clase sacerdotal, Moisés, Aarón, eran levitas, eran sacerdotes. Entonces, estos tres finalmente son los que heredan toda la promesa. ¿Y los demás qué? Pues ahí anda, por ejemplo, fíjate, ahorita vamos a entender, los samaritanos, acuérdate que ellos se separan, ¿verdad? Las 10 tribus se alejan y se separan de la casa de David. Entonces, los samaritanos son el resultado, dijimos que eran mestizos, ¿sí? Eran judíos, básicamente de la tribu de José. Acuérdate que José es tanta la bendición que se divide en dos y por resultado da que es
Efraín y Manasés, los hijos de José. Y es José a quien les entrega el pozo de Jacob. ¿Sí? Esa herencia, donde Jesús habla con la samaritana, es la herencia que que Él le da. ¿Sí? Entonces, estos dos, José, por ejemplo, se transfiere o se unen estos dos hijos de él a través de José, a través de Efraín y Manasés. De esos resultan los samaritanos. El remanente, el sobrante de ese mestizaje entre los pueblos paganos y los hijos de José, da por resultado estas dos tribus. Y finalmente se consolidan en samaritanos. Pero hoy, esta mañana, especialmente, quiero que entendamos una de las características de la personalidad de Dios. Dios tiene infinita misericordia. Dios tiene infinita paciencia y tiene infinita piedad. Y te lo voy a demostrar con la palabra. ¿Sí? Lo vamos a demostrar. ¿Por qué? Porque a pesar de que el pueblo, fíjate, aquí viene, ¿no? Aquí viene la descendencia, se va cerrando, ¿verdad? Se va definiendo. No todos creyeron, no todos obedecieron, pero los que sí creyeron y obedecieron, siguieron la línea de la bendición, de la promesa de Dios. ¿Sí? Ok, entonces, ¿qué sucede? En el momento más importante, cuando el Mesías viene descendiendo del Monte de los Olivos para entrar a Jerusalén, fíjate, él viene montado en el burrito, acuérdate, se lo prestan, ni siquiera es de él, viene montado sobre las ancas del burrito y entonces él viene bajando y empieza a llorar. 2 veces solamente lloró Jesucristo. Cuando ve muerto a su amigo Lázaro y cuando viene descendiendo del Monte de los Olivos montado en el burrito. Y es cuando dice las palabras que vimos la semana pasada. Jerusalén, Jerusalén, que matas a tus profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Pero no conociste tu hora, dice. No entendiste el tiempo de tu visitación, porque él estaba ahí presente. El Hijo de Dios y la promesa de Dios estaba presente. Acuérdate, son promesas, son profecías que se materializan. Y ahí se estaba cumpliendo una promesa dada desde Abraham, Moisés y todos ellos. Ahí se estaba cumpliendo. Y el pueblo de Israel ni en cuenta, ¿verdad? Un puñado de ellos, ¿verdad? 70, al principio son 12, luego son 70, ¿sí? Luego son 3,000, pero un puñado solamente, no el pueblo de Israel completo. Ya hemos dicho, oye, entonces Israel que se muera, ¿no? Que pague lo que debe. Dijimos, ¿Dios los habrá desechado? No, no los ha desechado. Por supuesto que cuando tú y yo endurecemos nuestro corazón y no obedecemos a Dios, claro que hay consecuencias, ¿eh? Hay pérdida, hay dolor, hay sufrimiento, hay consecuencias, pero Dios no nos deja de amar. Eso es lo que nunca entendemos. El amor de Dios no deja de ser, ni aun cuando estamos pecando. Dios no te ama menos cuando pecas. Lo que sí sucede es que no va a tolerar lo que a ti te destruye. Es como si tuvieras a tu hijo, ¿verdad? Que empieza a sacar la jeringa, la carga y se inyecta. ¿Qué estás haciendo, no? O sea, estás matando. Esto te va a matar un día. Tú pues no vas a amar la jeringa, ¿verdad? Y la sustancia, pero tu hijo será tu hijo toda la vida. Eso no va a cambiar jamás, ¿verdad? Entonces, así es Dios. O sea, Dios no desecha, pero sí se quebranta, ¿sí? Es decir, tiene que traer disciplina, y más que Dios traiga la disciplina, el pecado mismo trae consecuencias, trae sufrimiento, trae pérdida, trae dolor, porque el pecado es un engaño, el pecado es pérdida, el pecado es dolor, el pecado defrauda, porque el que practica pecado, esclavo es del pecado, pero también el pecado esclaviza, ¿de acuerdo? Entonces, si el Hijo no nos libertare, ¿quién podría libertarnos? Nadie, absolutamente, ¿sí? Ok, entonces vamos a ver rápidamente algunos versículos. Vámonos primero con Lucas 21, 5. Lucas 21, 5. ¿Me ayudas, Santiago? ¿Te quieres borrar? Ahora sí que va a ser como clase, ¿eh? Te voy a dictar algunos versículos. ¿Quieres borrar? Por ahí está. Me hago para acá. Lucas 21, 5, del 20 al 20. Y luego Lucas 21, del 20 al 24. ¿Quieres ir poniendo los versículos? Eso. Lucas 21, 5. Y luego Lucas
21 del 20 al 24. Vamos a ir entendiendo el carácter de Dios a través de estos versículos que vamos a ir viendo. Muchas gracias. Si quieres, conforme te vaya pidiendo, ándale, te vas levantando, amigo. Si quieres puedes tomar asiento. Ok, primero vamos a ver entonces el primero. ¿El otro? ¿El secundario? ¿Quién lo tiene por ahí? Fernanda. Jesús predice la destrucción del templo, y a unos que hablaban de que el templo estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas votivas, dijo: En cuanto a estas cosas que veis, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra, que no sea destruida. Ok, entonces fíjate, aquí se está cumpliendo, se va a cumplir una profecía. Fue el 5 y el 6, correcto. Acuérdate, les dije, está ese día en la víspera de su crucifixión. Y entonces ellos están están en Jerusalén y van y ellos se quedan asombrados de ver la grandeza del templo. Y ya no es la grandeza del templo, del primer templo de Salomón, es el segundo, el que construyen Nehemías y Esdras. Sin embargo, se los dije, Herodes hace un atrio gigantesco y le pone muchas, vamos a decirlo así, como accesorias o almacenes, vamos a decirlo de esa manera, o casas de los sacerdotes. Lo hace gigantesco. Entonces Pedro está, que no lo cree, dice, qué impresionante. Dice, ¿así? ¿Te impresiona esto? No va a quedar piedra sobre piedra que no sea destruido. O sea, es de las consecuencias que vendrían cuando Israel le da la espalda a Jesucristo, a Dios, y dice, tú no eres nuestro Mesías. ¿Cómo crees? Imagínate, lo ven entrar cabalgando en las ancas del burrito. Dicen, ¿qué? ¿Tú el Mesías? ¿Cómo crees? O sea, se ofende, ¿no? ¿Cómo alguien vestido de forma, digo, no era pobre, eso sí se los he dicho toda la vida, pero era una persona de corazón sencillo, ¿verdad? No era ostentoso. No eres exactamente, así es. Entonces se ofenden. Pero vámonos ahora a Lucas 21, del 20 al 24. Lucas 21, del 20 al 24. A ver, Fer, otra vez. Pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella. Porque estos son días de retribución, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Mas hay de las que estén encintas, y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo, y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones. Y Jerusalén será hollada por los gentiles, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Esta es una super profecía, increíble. O sea, lo que Jesús le dice en el versículo 5 y 6 a Pedro, o sea, esto va a ser destruido. No pongas tus ojos en este templo, porque dejará de ser la casa de mi Padre. Esto será destruido. Pero aquí lo que acabamos de leer son los detalles específicos de lo que va a suceder más adelante. En el año 67, un general, Tito, llega con unas huestes, con 5, y después se da cuenta que los judíos se van a rebelar, van a tratar de emboscarlos y matarlos, y entonces pide refuerzos, y de esas 5 legiones llegan 20 legiones. Y entonces ellos no se quieren rendir. En el año 67, van corriendo, se esconden en una fortaleza que había construido Herodes, precisamente en una montaña que se llama Masada. Ahí aproximadamente, unos dicen que son como 2,000 personas, otros dicen que son 5,000 personas, no se sabe el número exacto, ¿sí? Ahí van los sacerdotes, los nobles, los ricos, los poderosos, ahí se esconden. Y abajo, los pobres y los que no tienen con qué defenderse, el ejército romano los empieza a matar. Resisten durante 3 años. Finalmente, los ingenieros militares del ejército romano empiezan a construir un terraplén, una rampa, que les lleva 3 años construir. Cuando finalmente llegan a la cúspide, empiezan a revisar y todos están muertos. Todos se matan. Porque diciendo, preferimos matarnos que estos lleguen y maten a nuestros hijos y violen a nuestras mujeres. Ellos se matan. En el año 70, después de que han terminado de hacer esta matanza, dicen, vámonos por el botín, ¿sí? Los despojos.
llegan al templo, ven el atrio, lo destruyen, lo queman, ¿sí? Y en el momento que se está quemando, el oro se empieza a fundir. Se dan cuenta que es oro, se queda incrustado en las piedras y cada soldado, con la autorización de Tito, el general, llévenselo, tomen el despojo que quieran. No queda un ladrillo del templo, una piedra, no ladrillo. No queda una sola piedra del templo de Jerusalén. Año 70. Se cumple la profecía de manera perfecta. De manera perfecta. ¿Sí? Este es el año 70 de nuestra era. Pero dice aquí, especifica algo impresionante. Ha comenzado el tiempo de los gentiles. Déjame explicarte algo. El cumplimiento de las profecías son procesos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque finalmente en el año 33, ¿sí?, ese día que Jesús está muriendo, ¿qué le sucede al templo de Jerusalén? El velo, no era un velo, era una tela así gruesísima, que separaba el lugar santo del santísimo, se fractura, se rompe de arriba a abajo. O sea, como si Dios hiciera, esto ya se acabó. Dios es quien lo rompe, de hecho, ¿sí? Así rasga el velo, rasca esa cortina, y entonces eso que dividía el servicio ministerial de los sacerdotes hacia el lugar más santo, donde Dios habitaba en la oscuridad, en medio de los querubines, queda abierto. O sea, se simboliza muchas cosas. La salvación sería a través de Jesucristo, ya no a través del ritual o credo judío, sería a través del Mesías, ¿ok? Primera. Segunda, que ya no había nada, ya no había intercesor alguno, ya no había humano o ritual o religión que se tuviera que cumplir para poder llegar al Padre. Quien abrió la puerta al Padre y al cielo fue Jesús, con su muerte y su sacrificio. Entonces ahí ese templo deja de tener valor espiritual. Ya no tiene valor espiritual. Jesús, dice él, destruyan este templo y en 3 días lo levanto. O sea, traspasa el domicilio del templo a su cuerpo, ¿sí? Entonces, destrúyanme y en 3 días estaré nuevamente aquí. No le creen, no entienden. 50 y tantos años nos llevó a construirlo y tú entonces no entienden. O sea, ellos, la piedra, el templo, el lugar, el edificio, esto es santo, es nuestra herencia, Dios nos lo dio. Dice, no, se acabó, este templo se acabó. Entonces, ese día se cumple en su muerte. Pero 70 años después se materializa. ¿Te das cuenta? Uno es el cumplimiento espiritual y el otro es la consumación o materialización de las cosas. En el año 70 todo se destruye. Pero no solamente el templo de Jerusalén, se destruye Jerusalén completa. Y una de las cosas o de las consecuencias, porque acuérdate, Jesús va cargando la cruz, ¿verdad? Va hacia el Calvario. Y de repente las mujeres de Jerusalén están llorando. Dicen, no lloren por mí. Lloren por ustedes y lloren por sus hijos. Fíjate lo que les dice. O sea, él sabía que, claro, lo iban a despedazar, pero así el Padre lo iba a levantar de la muerte. Entonces, no soy ningún pobrecito o mártir, no. Dijo él a sus apóstoles, no en público, dijo, tengo poder para poner mi vida y tengo poder para volverla a tomar. Porque ese mandamiento recibí de mi Padre. Nadie me quita nada. Yo ofrendo mi vida. ¿Sí? Ok, entonces imagínate, se está cumpliendo. ¿Por qué les dice esto a las mujeres? Porque fíjate, en ese momento sus hijos en el año 33 son recién nacidos, tendrán de 1 a 2 años. Y después, más adelante, en el año 70, han transcurrido, ¿cuánto? 30 y... No, del 33 al 70, sácala. 30 y tantos. 37. O sea, esos niños que están de pecho, así, arrullados, cuando se destruye el templo, tienen 37 años. O sea, a los 37 años, una persona ha alcanzado su máximo potencial económico, social, de producción, de desarrollo, de conocimiento. Se cumple la profecía. Esos niños ven destruir Jerusalén, claro, como adultos, claro, y ven destruir el templo. Fíjate, poca gente pone atención en esa profecía. Se cumple, porque también es profético lo que está diciendo. Entonces, acuérdate, comienza el tiempo de los gentiles. O sea, de manera formal en ese momento. Dice, la ciudad será llena de gentiles y hollada por los gentiles. Ya no estaremos aquí, ¿sí?
Ahí queda perfectamente clara la profecía. Pero ok, vámonos ahora a Lucas 13, del 6 al 9. Gracias, gracias Santiago, para que todo el mundo lo vaya siguiendo. Lucas 13, si te das cuenta, hoy es a la antigua. Lucas 13, del 6 al 9. Ok, le toca a Tere. A ver. Dijo también esta parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella, y no lo halló. Y dijo al viñador, he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera, y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo, Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Vamos a ver de qué estamos hablando. Primeras preguntas. ¿Quién es la higuera? 2. ¿Quién es el viñador? 3. ¿Quién es el señor y dueño de la viña? Son 3, ¿eh? ¿Los identificamos? Con muchísimo gusto. Por eso me encantan las metáforas. Fíjate, y vámonos también, tú, Fernandita, ahorita que estás así bien ágil, vete a Mateo 21:19. Mateo 21:19. Ahorita les voy a explicar todo, ¿eh? Ténganme un poquito de paciencia. 21:19. Vas, Fernandita. Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella, y no halló nada en ella, sino hojas solamente, y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. O sea, siempre esa imagen ha acompañado a Jesús y a los profetas. Siempre se ha mencionado a la higuera. Mira, Israel, vámonos despacio. Israel se identifica con 3 frutos: el olivo, la vid y la higuera. El olivo es en los tiempos de David y Salomón. ¿Qué es el olivo? El aceite. El olivo da aceitunas y las aceitunas se saca el aceite de olivo. O sea, es el máximo esplendor y el cumplimiento de las promesas que Dios le da desde Abraham, Moisés, y se va confirmando a lo largo y ancho de toda la historia bíblica, ¿sí? Entonces, de hecho, la bandera de Israel tiene 2 ramas de olivo, ¿sí? Porque eso significa el máximo esplendor. Así como en América se utiliza el águila gringa, el águila mexicana, el cóndor peruano, ellos, su máximo esplendor lo representan con hojas de olivo, ¿de acuerdo? Pero luego el siguiente árbol es la vid, ¿sí? Y ahí es donde empieza el problema. Y luego también la higuera. La vid es el periodo exacto donde Israel está en que sí o no. ¿Seguimos a Dios o no lo seguimos? Llega Elías y les dice, oigan, claro que el Señor es Dios, no Balac, no Balaam, perdón, no Balaam o Moloch, ni Acera, Baal, perdón, ya estoy con tanto nombre confundido. Gracias, así corríjanme. No es Baal, ni es Moloch, ni es Acera, ni es el ejército del cielo, es Dios el Señor, ¿sí? Entonces cuando hace la invocación a Dios y ándale, llevo el fuego del cielo. Ahí, en ese momento, Israel es identificado como vid. ¿Por qué? Porque dice, el mismo Jeremías dice, puse a sembrar mi viña y le puse buena tierra, le puse fertilizante, le puse agua y de la tierra salió un viñedo silvestre, ácido, que no sirve para nada. O sea, es cuando Israel empieza a cambiar su corazón hacia Dios. Pero de plano, cuando hablamos de la higuera, es en el momento donde Israel le da por completo la espalda a Dios. Siempre que iba a venir un juicio y que Dios los iba a juzgar, se mencionaba a Israel como la higuera, ¿sí? Pero déjame darte algunos detalles de la higuera. Jesús siempre lo utilizó porque el higo es, si no el único fruto, que realmente no es un fruto, ¿sabías? Es una flor que es decir, en mis duraznos, porque es de lo que yo conozco de mi casa. Mi durazno, ahí está el durazno, en primavera se ponen unas florecitas preciosas, rosas, y llegan los insectos polinizadores, las abejas, las avispas,
los colibríes, y en la noche dice que hasta los murciélagos, aquí hubiese murciélagos, y entonces polinizan esas florecitas. Sigue madurando y se hace un capullo, y de ese capullo sale el fruto que es un durazno. ¿Verdad? Bueno, pues ¿qué crees? Que eso no pasa con los higos. Los higos son flores que no brotan, sino que están allí contenidos, y entonces eso es el higo. Lo que nos comemos son los pistilos, la flor que no, vamos a decir que no ha explotado, no sé cómo se dice biológicamente, ¿sí? Pero que nunca se convierte en fruto. Entonces, cuando tú ves que la higuera ya tiene hojas verdes, seguro ahí están los higos. Llega Jesús, fíjate, esto es impresionante lo que te voy a decir. Ve esa higuera que está verde, que tiene las hojas gigantescas. Empieza a buscar y no hay higos. Es Israel. ¿Cómo? Es Israel. Porque, ¿sabes? Israel seguía un protocolo religioso como nadie jamás ha seguido ese protocolo religioso. ¿Cómo se vestían? ¿Cómo sacrificaban? El incienso que quemaban, los sacrificios de todos los animales, las oraciones que les encantaba hacer en las esquinas, los fariseos. O sea, una religiosidad que nadie les llega. Pero llega Jesús a ver quién lo está esperando y no encuentra más que un puñado de 12 personas que sí creen que es el Mesías. Pero en sí, Israel como pueblo lo desecha, lo menosprecia. Y tú no eres nuestro Mesías. ¿Cómo vamos a creer en ti? Y lo llevan a la cruz, ¿verdad? Entonces, fíjate, por eso ahí empieza a confirmarse la metáfora de que Israel es la higuera. Muy verde, muy frondoso, unas hojotas, pero no dan un solo fruto espiritual. No hay una comunión con Dios verdadera. Llega el Mesías, Jesús llora, ¿verdad? Montando el burrito, llegando casi a Jerusalén, y nadie le cree. Y entonces, fíjate, Jesús maldice la higuera. Sucede que al otro día pasan, el Señor, la higuera se secó. Efectivamente. Israel, voy a la metáfora, se va a secar. O sea, esa exuberancia de sus hojas, ese verdor increíble, pero no hay un solo fruto espiritual en ellos. Porque si hubiesen estado esperando al Mesías, pues lo hubiesen recibido con los brazos abiertos, ¿verdad? Lo cual no sucedió, ¿sí? Nunca creyeron en él. Le decían samaritano, es más, le decían cosas horribles, lo ofendían, ¿sí? Cuando él se levanta en la sinagoga de su tierra, en Nazaret, les dice, hoy se ha cumplido esta profecía. Dicen, ¿qué estás diciendo? O sea, ellos, el sumo sacerdote no, el maestro de esa congregación, de la sinagoga, dice, lo que estás diciendo es algo muy serio, nos estás diciendo que tú eres el Mesías. Dijo, pues aquí estoy. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Lo toman, lo van a echar hacia el precipicio, todos se detienen, dicen, sí, voy a morir, pero hoy no será ese día. Y se va, así, se va caminando, y nadie le pone la mano encima. Finalmente, más adelante, sí, se muere por nosotros, ¿verdad? Ok, entonces, Israel es la higuera, y te lo voy a, seguimos. Una pregunta. Sí. ¿Y cómo toma Israel esta maldición? Porque en base a lo que se está leyendo aquí, la maldición está vigente para ellos. Ahí voy, Tere, de eso se trata esta prédica, pero necesito llevar toda la secuencia, con mucho gusto. Eso que acabas de decir es el motivo de este estudio. Lo vamos a entender perfectamente, ¿sí? Al final va a quedar resuelto. Vámonos a Mateo 21:19. ¿Ya lo leímos? No. Espérame, ya está, perdón. Si me pierdo, me ayudan. Mateo 24, del 32 al 33. ¿Sí? O sea, te lo puedo decir un poquito. Mateo 24, 32, 33. Espérame, pero antes de eso, espérame, me estoy yendo más. A ver, perdóname, gracias por tu ayuda. Tengo un poquito de... Hoy es una especie de clase, ¿sí? A la antigua. ¿Quieres poner antes Oseas 9:10 y Oseas 9:10 y Jeremías 8, del 12 al 13? Sí, o sea, Israel se secó, pero te lo acabo de explicar hasta históricamente. Jeremías 8,
del 12 al 13, Oseas 9:10. Ok. O sea, claro, hubo consecuencias totales, terribles, dramáticas. Ya lo dije desde el principio, el templo se destruye, la presencia de Dios se va, ¿sí? El día que Jesús muere. Y en el año 70 vienen los romanos y los destruyen a todos. Hacen una masacre, ¿sí? Hacen un genocidio. Ahí sí, para que veas. Eso sí es un genocidio. El imperio romano matando a quien se le da la gana, ¿sí? Cortando cabezas. Perdóname, está muy feo lo que estoy diciendo, pero eso fue lo que sucedió, ¿sí? Eso es un genocidio que Jesús profetiza, ¿sí? No habrá piedra y todos serán llevados cautivos. Y espérame, me faltó algo. Y los que sobreviven los sacan a venta, como si fueran caballos, vacas y burros, los sacan a la venta como esclavos. Y se van a todo el imperio en calidad de esclavos. ¿Ok? Entonces, ¿se secó la higuera? La pregunta es, ¿se secó la higuera? Por supuesto que se secó. ¿Hubo consecuencias? Por supuesto. ¿Por qué crees que Cristo lloró? Porque sabía lo que iba a suceder. ¿Sí? Dijo, espérame, de la parábola, ¿sí? Fíjate, dijimos que eran tres. El viñador, el dueño de la viña y la higuera. El viñador es Jesús. Y el dueño de la higuera es el Padre. ¿Sí? Entonces le dice, oye, dame oportunidad. ¿Cuánto tiempo dura su ministerio de Jesús? 3 años. Él empieza su ministerio a los 30 y está crucificado a los 33. Se cumple perfectamente. Dame oportunidad. ¿Sí? ¿Y quién se salva? Un puñado, te digo. Son 12, que luego se convierten en 70, y luego son 3,000. Y así se van añadiendo. Y después a todo el mundo se predica el evangelio. Pero ahí es cuando empiezan a creer los gentiles. ¿Ok? Bien. Vámonos, ¿qué faltaba? Perdón. Vámonos a Oseas. Para que no quede ninguna duda. ¿Sí? Van a ser poco los lectores. A ver, vamos a pasarle a Mariana. Ok. Esta fila les va a ayudar, ¿sale? Para ir más rápido. A ver, por favor, Mariana. Como uvas en el desierto, hallé a Israel como la fruta temprana de la higuera. En un principio vi a vuestros padres. Ellos acudieron a Baal, Peor, se apartaron para vergüenza y se hicieron abominables como aquellos que amaron. Ya de antes, Jesús, no Jesús, Dios y el Espíritu Santo se habían referenciado a Israel como la vid y como la higuera, ¿sí? Y diciendo, o sea, todo se confirma, ¿me entiendes? Como uvas en el desierto, ahí acuérdate, la vid son las uvas son la vid. Pero ahí es cuando las uvas se hacen amargas, se hacen ácidas, no son comestibles. Pero ve cómo identifica, como la fruta temprana de la higuera. En su principio vi a vuestros padres. O sea, esos higos son los padres fundadores de Israel. ¿Quiénes son los padres fundadores? Todos los que creyeron. Abraham, Isaac, Jacob, ¿sí? La tribu de Judá, los benjaminitas. Ellos son los fundadores y se multiplican, ¿sí? Entonces dijo, ustedes, está más claro que ni el agua, esos padres son mis higos, ¿sí? Mis higos buenos, ¿de acuerdo? Ok, vámonos al otro, es Jeremías. Habías dicho Mateo. Perdón, sí, ese va a ser el tercero, ese lo vas a leer tú, pero dame oportunidad, ahí irá Jeremías 8. Vamos a Jeremías, ok. Espérenme tantito. Hoy es muy dinámico, hay que hacer muchas lecturas y vamos a ir explicando. Jeremías 8. A ver. Qué bueno que no hay que perder la práctica de utilizar la Biblia, ¿eh? Ok, 8 del 12 al 13. ¿Quién va? Se han avergonzado de haber hecho abominación. Ciertamente no se han avergonzado en lo más mínimo, ni supieron avergonzarse. Caerán, por tanto, entre los que caigan, cuando los castigue caerán, dice Jehová. Los cortaré del todo, dice Jehová. No quedarán uvas en la vid, ni higos en la higuera, y se caerá la hoja, y lo que les he dado pasará de ellos. ¿Te das cuenta? O sea, la parábola de la higuera que Jesús dice
¿Ah? También Jeremías, o el Espíritu, Jeremías no, el Espíritu Santo dice, este ejemplo lo utilizaré todo el tiempo. Israel son vid, Israel son higos, pero desafortunadamente, o las uvas son ácidas y agrias, o también hay unas uvas que tienen pelos urticarios, son muy peligrosas, no se pueden comer, ¿verdad? Son verdes así grandotas, pero son pelillos urticarios que no se pueden comer, ¿sí? Agresones creo que se llaman. Y también cuando simplemente los higos o se pudren o no hay higos, es Israel. Y ahí los identifica. Sus padres fueron mis higos. Sus padres fueron la vid. Por eso es constante esta figura, ¿sí? Cuando la higuera se seca, es Israel que se va a secar. Es Israel que será desarraigada. Entonces voy respondiendo tu pregunta, Tere. Entonces, Dios arrancó la higuera y puso otra. No. Primera respuesta. Me va a costar trabajo contestarla, pero primera respuesta. ¿Dios arrancó la higuera? Sí. Sí la arrancó. Y Jesús lo dijo. Pero entonces, ¿la llevó al horno de fuego? Hasta ahorita no. Entonces, ¿qué somos nosotros? Acuérdate que somos nosotros. Somos un injerto a esa vid. Somos un injerto de ese olivo. Somos ese injerto de esos que son higos, espiritualmente hablando. ¿Sí? Dime. Una pregunta. Sí. Entonces, ¿de dónde salió, cómo llamarlo, la teoría? Porque incluso dentro de iglesias cristianas se maneja que en el momento que Israel rechazaba a Jesús, Dios rompió el pacto con ellos. No. Lo rechazaron. Y que nosotros, como la iglesia, venimos a reemplazar, pero entonces, o sea, ¿de dónde salió? Esa teoría del reemplazo es una mentira. Es una mentira. Porque Dios es un Dios de pactos. Y es un pacto con Adán. Hizo un pacto con Noé. Hizo un pacto con Abraham. Hizo un pacto con David. ¿Dije Moisés? Exactamente. También con Moisés. Es un Dios de pactos. ¿Sí? Y sus pactos son ineludibles. Una cosa es que hay que entender, una cosa es el pacto eterno, fiel, dice pacto sempiterno, el pacto eterno de Dios, y otra cosa es la maldad, la rebelión, el pecado y la locura. O sea, Dios está acá, pero a quien dirige las promesas estamos acá, ¿sí? Entonces, ¿qué fue lo que hizo Israel? Se preparó según ellos, ¿verdad? Pero ya desde antes, por eso estos profetas los mencionas que son las uvas agrias y son los higos que están echados a perder, o los higos que no hay en la higuera, ¿sí? Y que finalmente ellos tomaron sus decisiones. Pero el corazón de Dios no cambia, es lo que hay que entender. O sea, cuando Judas va con Cristo, le da un beso. Le dice, amigo, con un beso entregas al Hijo del Hombre. ¿Tú crees que le dice mi cuate? No, le está diciendo amigo. O sea, le está diciendo, tienes la oportunidad, yo ya sé lo que vas a hacer. Ya sé tu traición, ya sé tu pecado, ya sé tu amor al dinero, ya sé que me vendiste. No me está sorprendiendo. Pero eso no lo lleva al arrepentimiento, lo lleva a la horca. Y no le retira su amistad. Está esperando a que vaya a pedirle, amigo, aquí estoy, yo soy el traidor, no me llames amigo, yo te vendí, yo soy el traidor, amo el dinero, no te amo a ti. Dice, ya, aquí queda todo arreglado, pero no fue. Corrió al madero equivocado, al árbol con el que se mató y se ahorcó, con el que se colgó, perdón, ¿sí? Y a la soga con la que se ahorcó. Pero Jesús no lo dejó de amar. O sea, de hecho lo amaba, a Judas lo amaba, conociendo lo que iba a hacer Judas. Entonces, Dios no cambia, su amor no cambia, su fidelidad no cambia. Pero ¿qué es lo que nos separa? Pues el pecado. ¿Qué nos llevaría? Perdóname, Dios nos guarde. ¿Qué nos llevaría a la tumba anticipadamente? El pecado. No es Dios. El pecado mata. El pecado trae consecuencias. El pecado roba, hurta, engaña, mata. No es Dios.
Pero claro, cuando estamos en el pecado le echamos la culpa. Oye, el necio tuerce su camino y contra Dios irrita su corazón. Eso aquí es el colmo de la locura, ¿no? No, es nuestro pecado que trae consecuencias y Dios nos lo dice todo el tiempo. Entonces, no hay tal teoría de la sustitución. Somos, vamos a decirlo correctamente, ¿somos el Israel espiritual? Claro que sí. Pero el Israel natural, ahí está. Ayer lo dijimos la semana pasada, está en espera. ¿Por qué? Porque Dios es fiel. ¿Sí? Entonces, no hay tal sustitución. Una cosa, los dije, es ser el pueblo de Dios y otra cosa es ser la prometida de Cristo. Son cosas muy diferentes. ¿Sí? Nosotros no somos la prometida, la iglesia, la desposada de Cristo. Cada quien tiene su lugar. ¿Sí? No estamos sustituyendo a nadie. Para que quede bien claro. Aquí lo acabo de leer. El tiempo de los gentiles se cumpla. ¿Sí? Nosotros somos los gentiles y seguiremos siendo. Pablo dijo, no, en Cristo Jesús ni la circuncisión, ni la incircuncisión, ni el que es libre, ni el que es esclavo. La nueva creación es en Cristo. O sea, no somos más ni somos menos por no ser judíos, porque la salvación es por gracia, no por la ley. La salvación es porque seas judío, es porque crees en el Hijo de Dios, Jesucristo, como tu Salvador. Entonces, no hay tal sustitución. Ellos tienen su lugar y lo van a ocupar. ¿Sí? Nosotros estamos en la brecha, en el tiempo, en la ventana, en el tiempo de los gentiles. Y lo que Pablo dijo, y me honra, dijo Pablo, ser el apóstol de los gentiles. ¿Sí? Entonces, ¿cuándo comenzó? Esta iglesia de gentiles es una iglesia que se salva por la gracia de Dios. No por ser judío, no por ser circuncidado, no por cumplir la ley. Porque, ¿sabes? Si has tratado de cumplir los mandamientos, pero quebrantaste uno, te pongo dos rápidos. No mentirás, no robarás. Si faltaste a uno de esos, eres culpable de toda la ley. Así lo dice la palabra. Porque no puedes cumplir ni siquiera uno. Ni siquiera uno. Ajá. O sea, si te das cuenta, no nos vamos a salvar por ley, por cuanto, por los preceptos de la ley, nadie será justificado delante de Dios. Porque a través de la ley solamente es el conocimiento del pecado. ¿Sí? Exactamente. Entonces, no somos sustitución. Cada quien tiene su lugar, cada quien tiene su importancia, cada quien tiene su momento. ¿Sí? Entonces, ¿por qué sabemos que el tiempo se aproxima? Porque estamos viendo lo que está pasando con Israel. ¿Ah? Porque se los dije la vez pasada, Israel no se va a ir a la basura, no. Ahorita vamos a entender lo que Dios dijo de ellos. Sí, Iván. No me acuerdo de la cita, pero Ajá. es un versículo que dice que aunque nosotros seamos fieles, Dios permanece fiel porque Él no puede negarse. Aunque fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. No puede negar la salvación, no puede negar el amor, no puede negar la sangre de Cristo, no puede negar su sacrificio. No puede negar. No, por eso no nos quita. Imagínate, si la salvación se perdiera, aquí nadie sería salvo. El que la sella, el que la ratifica, el que la confirma, es la sangre de Cristo y el Espíritu Santo. Sello y firma. Es irrevocable su amor. Claro, no nos conviene pecar, no nos conviene ir por el mal camino, porque el camino de los transgresores es muy duro. Se pierde, se corrompe, ¿sí? No vas a pensar que por ser hijos de Dios, Dios es lento para la ira y grande en misericordia, pero por ningún motivo tendrá por inocente al malvado. O sea, el que quebranta la ley, el que quebranta y peca, va a sufrir la consecuencia, ¿sí? Lo vimos en la semana. Los que cometen el pecado de muerte son los creyentes, no los incrédulos. Ellos están muertos. Deja de latir su corazón y en un instante están en el infierno. ¿Sí? ¿Ok? Sí, hijo. ¿Existe alguna predicción donde podría haber la matanza de judíos en los tiempos de Hitler? No, como tal,
Mira, es que ahí me voy a meter en un rollo y no me quiero meter en rollos de judíos. Dicen ellos que ellos sí. Hay un judío que se llama Moshe. No. Maimónides, ¿tiene su nombre? Sí. Maimónides es un judío de la Edad Media español, 1492, por ahí así, antes de la persecución de España. Y él dice que sí, que él sabía que él les dejó ahí una nota, ¿no? Que algo iba a pasar. Pero no, o sea, por eso no me gusta meterme en rollo. La Biblia sí, te lo defiendo y la explicamos. Pero ya lo que es sus ondas, no. Como tal, la Biblia no dijo que Hitler los iba a matar y que los iba a llevar. No. Así, la respuesta es no. Ajá. Ok, pero espérenme. Simplemente lo que sí dijo Cristo es lo que ya mencioné, lo que les iba a suceder. Pero entonces, nosotros no somos los que los reemplazamos. Simplemente quiero que entendamos algo. Los judíos eran los encargados, antes de que Cristo llegara, hasta Juan el Bautista. Pues Juan el Bautista es un excelente judío. ¿Por qué? Porque sabe el testimonio que quedó inconcluso de Elías. Porque sabe que el Espíritu Santo lo está llamando, lo está llevando a que prepare al pueblo de Israel. ¿Sí? Arrepentíos, dijo Juan, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y viene a concluir el ministerio que Elías deja inconcluso porque Dios se lo lleva al cielo. Él es un excelente judío. Está preparando su corazón y está preparando a Israel. ¿Sí? De hecho, el hermano de Pedro, Andrés, es su discípulo. Ajá. Y Jacobo, el hermano de Juan, es discípulo de Juan. Y ellos le van y le hablan a sus hermanos. ¿Sí te das cuenta? Entonces, qué judíos increíbles. Ellos sí estaban preparados. ¿Sí? Así con todo su corazón, cumpliendo la profecía. Este Juan el Bautista es el último profeta del Antiguo Testamento, vamos a decirlo así, ¿sí? De la ley, no del Antiguo Testamento, de la ley, porque él cumple a cabalidad todo lo establecido y prepara el corazón del pueblo para que reciban al Mesías. Insisto, poquititos le creen y todos los fariseos, o sea, muy poca gente del pueblo le cree y la autoridad y los judíos, los sacerdotes no le creen en nada. ¿Sí? Ok, bueno, vamos a seguir. ¿Qué me falta acá? Dijimos que Mateo. Ok, vamos a Mateo 21, 19. ¿Ya? ¿Cuál falta? A ver. Sí, Mateo 24, del 32 al 33. De la higuera aprended la parábola: cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Entonces, por fin, ¿la higuera se maldijo? La respuesta es sí. ¿La higuera se desarraigó? La respuesta es sí. Se destruyó el templo y ellos fueron sacados en calidad de prisioneros, en calidad de esclavos. Pero Jesús mismo nos está dando la pauta. ¿Pero qué creen? La higuera va a reverdecer. Lo acabamos de leer. Cuando veáis que la higuera, que Israel reverdece, sabed que el verano está cerca. ¿Quién es el verano? Él, el Mesías, el Redentor, está a las puertas. Entonces, si te das cuenta, por eso insistí desde la semana pasada, Israel está en espera. Claro que les ha costado todo, sufrimiento. Antes, ¿cuándo comenzó su fortalecimiento? Fue en el año de 1917, por ahí así, del 10 al 17, cuando Theodor Herzl, un judío muy rico, empieza a decir, vayamos de nuevo a nuestra tierra, ¿sí? Tiene tanto dinero, y los Rothschild, esta familia de millonaria, de banqueros de Holanda, judíos, dicen, le pagamos al Imperio Británico lo que le tengamos que pagar. Le pagan una cantidad y compran, o sea, era de ellos. Acuérdate, David paga por toda la tierra y Salomón también y la conquista, ¿de acuerdo? Pero luego más adelante, es el único pueblo que ha pagado 2 veces su tierra, ¿sabías? La pagó Salomón y David y Salomón, y desde Abraham incluso. O sea, todos ellos pagaron, ¿sí? Y fue su tierra. Y los que se les rebelaron, Dios se encargó de quitarlos de enfrente, ¿sí? Pero luego, en el siglo XIX,
Los Rothschild y Theodor Herzl vuelven a pagar esa tierra para que se las den. No llegaron de intrusos, ¿sí? La pagaron 2 veces. Entonces, ¿qué sucedió? La higuera empezó a reverdecer. Pero así como en el año 33 el templo, la cortina del templo se rasga y hasta el año 70 el templo se destruye, la reconstrucción de Israel también es un proceso. También va paso a paso. No es inmediato. Porque hay un profeta. A ver, vámonos, porque es que hay tanta información que mejor me voy despacio. Mejor sigo mi guión para que podamos ir avanzando. Jeremías 24, del 1 al 10. Jeremías 24, del 1 al 10. A ver, ¿quién va? Yo. No, un segundito, espérame. 24, del 1 al 10. Adelante. Después de haber transportado Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jeconías, hijo de Joacim, rey de Judá, a los príncipes de Judá y los artesanos y herreros de Jerusalén, y haberlos llevado a Babilonia, me mostró Jehová 2 cestas de higos puestas delante del templo de Jehová. Una cesta tenía higos muy buenos, como brevas, y la otra tenía higos muy malos, que de malos no se podían comer. Y me dijo Jehová, ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije, higos buenos y muy buenos, y malos, muy malos, que de malos no se pueden comer. Y vino a mí palabra de Jehová diciendo, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, como a estos higos buenos, así miraré a los transportados de Judá, a los cuales eché de este lugar, a la tierra de los caldeos, para bien, porque pondré mis ojos sobre ellos para bien, y los volveré a esta tierra y los edificaré, y no los destruiré, los plantaré y no los arrancaré, y les daré corazón para que me conozcan que yo soy Jehová, y me serán por pueblo, y yo les seré a ellos por Dios, porque se volverán a mí de todo su corazón. Y como los higos malos, que de malos no se pueden comer, así ha dicho Jehová, pondré a Sedequías, rey de Judá, a sus príncipes y al resto de Jerusalén, que quedó en esta tierra, y a los que moran en la tierra de Egipto, y los daré por escarnio y por mal a todos los reinos de la tierra, por infamia, por ejemplo, por refrán y por maldición a todos los lugares a donde yo los arroje, y enviaré sobre ellos espada, hambre y pestilencia, hasta que sean exterminados de la tierra, que les di a ellos y a sus padres. ¿Cuántas veces Israel es sacado de su tierra? Lo vamos a analizar. Cuando Israel se separa de Judá, de la casa de David, ellos fundan Samaria. Las 2 tribus más fieles son Efraín y Manasés, que son los que se quedan con el pozo de Jacob, ¿verdad? Se hacen una revoltura, es un mestizaje con la cultura asiria, ¿sí? Y entonces el rey de Asiria, en el año 722, es la caída antes de Cristo, es la caída de Samaria. Prácticamente todos salen al destierro, pero el rey de Asiria les da chance a algunos de estas 2 familias, Manasés y Efraín, que se queden con su pozo de Jacob. Se mezclan, hacen el mestizaje, y finalmente la samaritana es una descendencia de esta familia, de esta tribu, a la que Jesús le llama, ¿sí? Entonces, ¿todo Israel se perdió? No. Quedó un remanente que se llamó samaritanos, ¿sí? Luego, cuando llega Nabucodonosor, y es el tiempo de Jeremías, se lleva cautivos, pues Daniel va cautivo, ¿cómo ves? ¿Sí? Y también Nehemías y Esdras, que son los que regresan a reconstruir el templo. Pero finalmente sí están 70 años cautivos,
Y curiosamente, cuando Daniel hace las cuentas, dice, Señor, es el tiempo de que cumplas tu promesa. Y Daniel hace una oración por él y por su pueblo. Y lo primero que hace es, te pido perdón por mi pecado y por el pecado del pueblo. Es lo que comienza haciendo. Perdónanos, Dios. Porque cada vez que tú nos has sacado de nuestra tierra es porque nos fuimos contra ti, pecamos contra ti, destruimos nuestra vida, corrompimos nuestros corazones y llegó la consecuencia. Entonces, ¿qué sucede? ¿Te das cuenta? Y por eso habla metafóricamente de higos buenos e higos malos. Los malos son los necios que se confirmaron adorando a Baal, a Acera, a la diosa del cielo, a la reina del cielo, al ejército del cielo, ¿sí? Que se corrompieron, que practicaron las inmundicias que practicaban y que nunca quisieron arrepentirse. Ellos son los higos malos, ¿sí? Pero los higos buenos son los que estando en la cautividad dicen, Señor, hemos pecado contra ti, nos hemos apartado, nos hemos corrompido, hemos roto el pacto que tú hiciste con nosotros, perdónanos. Y esos son los que regresan. Nehemías, Esdras, un remanente queda. Yo te pregunto, si Dios tuvo misericordia 2 veces, ¿no tendrá misericordia de estos? ¿Los actuales judíos? ¿Tiene misericordia de ti y de mí? Por supuesto que sí. Porque sus pactos son inquebrantables. No puede romper sus pactos, dejaría de ser Dios. Y Dios nunca dejará de ser Dios, es el eterno. ¿Te das cuenta? Pero no tengas celo. Tú eres la novia, tú eres la prometida, tú eres la iglesia de gentiles. A mucha honra. No somos más, no somos menos, no tengas ese conflicto. Dios ama a todos por igual. ¿Sí? ¿Ok? Ahora, vamos a lo bueno. Este es el que más tocó mi corazón. Espero que a ti también. Romanos 11. Vámonos, por favor. Romanos 11. Primero va a ser del 11 al 12 de este. En Romanos está la doctrina de la iglesia gentil. Un segundito, Mariana, espérame un segundito. Romanos 11, del 11 al 12, y luego va a ser del 25 al 31. Entonces, a ver, aquí sí nos damos tiempo. Todos búsquenlo, encuéntrenlo, me espero. Romanos 11, del 11 al 12. ¿Ok? Adelante, ¿quién va? La salvación de los gentiles. Dijo, pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación de los gentiles para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Luis, búscame en el diccionario defección. Ahí, si lo tienes, ayúdame. Defección. Ajá, con doble C. A ver, entonces fíjate, Dios nos está dando la pista, ¿sí? Digo pues, dice Pablo, dice el Espíritu Santo, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? ¿Tropezaron? Dice, en ninguna manera. O sea, ¿sabías que todo estaba contemplado? Todo estaba contemplado. ¿Por qué? Porque Dios diseñó la redención a través de una primer venida y otra segunda. La primera venida de Cristo y la segunda venida de Cristo. ¿Sí? Pero ellos hasta el día de hoy se niegan, se enfurecen, no lo entienden, no lo aceptan. Es más, dicen que, primero que nada, porque no tienen el poder que ellos pensaban que iban a tener, porque no tienen la riqueza y porque no son los dueños del mundo. Eso les ofende a ellos, ¿no? ¿Por qué? Porque era el hijo de un carpintero, ellos así lo juran, ¿verdad? Que era el hijo del carpintero. ¿Por qué? Porque había una especie de confusión, porque él venía de Nazaret, pero no sabían que él había nacido en Belén, ¿verdad? O sea, estaban todos choqueados, ¿verdad? Pero era parte del plan. Nunca entendieron lo que los profetas dijeron. Ahora no encuentro lo que quiero encontrar.
Aquí está. Y esperaban un rey bélico. Esperaban un rey así, fíjate, llegando en un corcel, con una cauda de ángeles, así como un gran general, que lo primero que iba a hacer era aplastar a los romanos y decir, espérame, el imperio somos nosotros. Entonces ven al hijo del carpintero, ellos dicen así, montado el burrito, les ofende. Y para empezar, era carpintero, ¿no? O sea, como que una persona Del pueblo. mediática, ¿no? Del pueblo, exactamente. Pero espérame, aquí, ahorita vamos porque falta algo, ¿eh? O sea, iba a ser muy complejo, pero estamos avanzando. Déjame leerte lo que, ahora te digo la cita y todo. Dice Zacarías 9, Zacarías 9, 9 y 10. Lo voy a leer yo. Dice, alégrate mucho, hija de Sión, o sea, los judíos. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén, más claro ni el agua. He aquí, tu rey viene a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. ¿Se cumplió? Perfectamente. Y de Efraín destruiré los carros y los caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra serán quebrados, y habrá paz a las naciones, y su señorío será de mar a mar, desde el río hasta los fines de la tierra. Y dice, oye, ¿esto se cumplió? No. Entonces ya no se cumplió. No. Se va a cumplir en la segunda venida de Cristo. ¿Sí te das cuenta? Fue primera venida y segunda venida, como siervo y como manso, humilde, sufriente, oveja al matadero, y la segunda venida como rey, señor, gobernador y Dios de los ejércitos. A establecer, a quitar de la faz de la tierra a sus enemigos. ¿Te das cuenta? En este pasaje está de manera implícita hablando de los dos tiempos. Destruir a los enemigos, llegar con una guerra, es una guerra espiritual, que quiero aclarar, ¿sí? Y entonces sí, montando un corcel blanco, como el general del ejército de los cielos. Segunda venida de Cristo. Ok, vámonos a lo que faltó de Romanos 11, 25 al 31. A ver, ahora sí, ¿quién va? La restauración de Israel. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Ahí está la respuesta. ¿Sí? Ahí está. Dice, pero fíjate, ¿por qué eso que me decías, Erika? ¿Por qué esa teoría loca de la sustitución? Te digo la verdad, por arrogancia, por soberbia, por pensar que nosotros ya lo sustituimos y que ellos se vayan muy lejos y nosotros nos quedamos. No, Dios es fiel con ellos y es fiel con nosotros. Que ignoréis, dice aquí, lo dice perfectamente, hay un misterio, ni siquiera los profetas lo entendieron del todo. Un pueblo no nacido será pueblo de Dios. Dice, ¿cuál pueblo no nacido? El pueblo de los gentiles. Nosotros, ¿sí? Pero dice aquí, no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento, sí, efectivamente, dice en parte. Hasta, habla de un término, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. O sea, cuando todos los que nos vamos a convertir, ya nos convertimos, yo hace 39 años me convertí, y a lo largo de 39 años, ¿sí? El señor Emilio pues, tuvo 60 años como creyente, y así cada generación se va uniendo a esa iglesia de gentiles, no de judíos. Pero cuando finalmente se cumpla el número, que solamente Dios sabe, dice aquí, y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador, ahora sí, el libertador, el general, el Señor, que apartará de Jacob la impiedad.
y este será mi pacto con ellos cuando yo quite, o sea, ¿qué quitó tus pecados? A ver, pregunta, ¿qué quitó los pecados de tu vida? Cristo. Su sangre, la sangre de Cristo. Entonces ellos tendrán que reconocer que a ese que menospreciaron, al que le dijeron el hijo del carpintero, al que decían, es que tú eres nazareno, no eres de Judá, no, eran ignorantes, no sabían dónde había nacido, era el Mesías desde el principio. Y ese día quedarán pasmados de verlo y jurarán, ya ven, teníamos razón, ya bajó del cielo. Pero ¿sabías que hay un profeta que nos da detalles específicos? Ahorita vamos a esos detalles, espérame. Vámonos a Ezequiel 39. Faltaron Perdón, versículos. ¿qué faltó? A ver, falta. Así que en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. ¿Te das cuenta? ¿Cuál es el tema de hoy, de esta mañana? La eterna, infinita misericordia de Dios. Porque ellos llevan 2000 años. La pregunta es, ¿Cristo arrancó la higuera? Por supuesto. Pero esa misma higuera, no otro. No una palmera de dátiles que seríamos nosotros. No. Esa misma higuera será otra vez sembrada. Lo acabamos de leer en el Nuevo Testamento. Uno, no te llenes de orgullo, de soberbia. Porque así como Dios tuvo misericordia contigo y conmigo, de la misma manera tendrá misericordia con ellos. Sus misericordias de Dios son eternas, desde la eternidad y hasta la eternidad, siempre, hasta para con ellos. De hecho, dice, gracias, dice, por el Evangelio somos enemigos. Claro, ve a Israel y predícales el Evangelio y te maldicen, te persiguen, se enojan. Y si se te ocurre hablarle a un niño, te vas a la cárcel. Ajá. Somos enemigos, sí, pero Dios tiene fidelidad porque esa promesa que le hizo a Abraham es ineludible. A Jacob, a sus hijos, es ineludible. Aunque ellos fueron necios, duros pecadores y pagaron con creces las consecuencias, ¿sí? Finalmente, Dios los está esperando con los brazos abiertos. Los está esperando para que se reencuentren con Él. Pero ese reencuentro tiene características especialísimas. Vuelvo al templo. Es mucha información hoy. Se rompe esa cortina y en el año 70 se destruye el templo. Su reconstrucción será progresiva, será paulatina. En 1948 se firma el acta constitutiva del nuevo Estado de Israel. David Ben Gurión, primer ministro, fue el primer país que tuvo una primer ministra, Golda Meir, Golda Meir, perdón, gracias. En fin, un país único. En el 67, una guerra de 6 días que hace que recobren su ciudad santa, Israel. ¿Sí? Está Moshe Dayan, un general, que luego fue primer ministro, está David Ben Gurión, está toda la plana del ejército y están caminando en la explanada de las mezquitas. Y le dijo Moshe Dayan a David Ben Gurión, nos quedamos con esto, es nuestro. Dice, no, porque el mundo árabe va a venir sobre nosotros. No toques nada. Pero Israel, Jerusalén, era de ellos nuevamente. Y allí empezaron a orar otra vez en el Muro de los Lamentos, que es el atrio, no es el templo. Porque dice que ellos, acuérdate, ellos están con la ley, ellos siguen con la ley. Y dijo Dios que el que orara en ese lugar, Dios lo escucharía. Ellos siguen equivocadamente en la ley, no en la gracia. ¿Sí? Pero hay un tiempo para ellos. ¿Y qué pasó? En 1973
cambian la península del Sinaí por la franja de Gaza. Ya habían pagado, siempre pagaron, ¿sí? Y les ha costado mucho. La península es 10 veces más grande que la franja de Gaza. Dicen, ahí está, y déjame en paz. Y a Siria no le pagaron los altos del Golán, dijo, aquí por la ley de la guerra esto es mío. Y están apostados desde ese día en los altos del estratégico, ¿sí? Y eso pasó en el 73. Y lo que estamos viendo, se está nombrando la guerra de los 12 días. Si te das cuenta, Israel está progresivamente avanzando. No se salvan por ser judíos. El que es fiel con ellos es Dios, aunque ellos sean infieles. Tienen que recibir a Cristo como tú y yo lo recibimos. Pero exactamente cómo será esto, ¿sí? Déjame decirte cómo va a ser. Zacarías 12:10. Muy. Mándeme. Y por ejemplo, eso que acabas de decir, yo le iba a preguntar, que Sí. también por eso la gente, o sea, allá afuera los odia a Israel, Así porque es. piensa que Israel haga lo que haga, se va a salvar. No, tiene que pasar lo mismo que nosotros, creer en Jesús, aceptarlo en su corazón, y por eso van a ser salvos, pero no porque sea el pueblo de Dios. Exacto. Es salvo, y la gente por eso lo odia. La promesa está dada, Ajá. pero la promesa es como cuando yo le prometí a mi mujer, mi hija, te prometo que me voy a casar contigo. Pero ¿cuántos meses antes de que nos casáramos te dije, te prometo que me voy a casar contigo? No, 7 meses. 7 meses antes, te prometí, ¿verdad? Y nos casamos en diciembre, ¿verdad? Entonces ahí se materializó la promesa. Lo mismo es con Israel. Tienen una promesa que se tiene que materializar. Y esa materialización está aquí. A ver si espero que sea este. Dice aquí, dice así, yo lo leo, el 10. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén. Ve qué hermoso dice esto. Espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. ¿Sí? Ahí está. Mirarán al que y van a llorar. ¿Sabes de qué? De todos sus pecados. De haberle dado la espalda, de toda su maldad, de toda su inmundicia, de todo lo que son, así como tú y yo nos arrepentimos. Ellos también se van a arrepentir. Pero ellos lo van a arrepentir cuando ya lo vean. Exactamente. ¿Sí? O sea, hasta ese momento van a arrepentirse y van a ser salvos por eso. Exacto, porque tú eres mi Salvador y entonces tú moriste por mí. Sí, yo morí por ti. Y ahí se convierte. Nada más que va a ser algo tan dramático, tan especial, verlo venir del cielo. Sí, y me preguntarán, espérame, a ver si lo tengo. Pues sí, porque van a sufrir todo lo que viene, ¿no? La tribulación, y todo eso. Exactamente. Nosotros nos vamos en los brazos de Cristo y ellos se quedan, acuérdate, dijo Daniel, 70 semanas están predestinadas o profetizadas para mi pueblo. Se cumplieron 69, le falta una semana de años, faltan 7 años. ¿Sí? Exactamente. Dice, y le preguntarán, ¿qué heridas son estas están. en tus manos? Y él responderá, con ellas fui herido en casa de mis amigos. ¿Cuál es la cita? Zacarías 13:6. 13:6. Ahí está. Le va a decir, ¿qué es estas heridas? ¿Cuándo te sucedió esto? Ah, pues cuando ustedes no creyeron en mí. Pero estas heridas son las que lavan su pecado. ¿Sí? ¿Te das cuenta? O sea, ¿contesté la pregunta, Teresita? Sí. Creo que está más que contestada, ¿no? Sí. Sí, dime. Una pregunta. Cuando se habla de arrebatamiento, ahí no se va a ver la presencia de Jesús todavía, ¿verdad? No, O sea, es... hasta después de la tribulación. Te lo digo con esta metáfora. Metáfora que parece que cierta realidad, cierta ficción. En el rancho de mi abuelo, donde nació, todos eran pobres, muy pobres. Todos empezaban a trabajar a los 6 años, 7 años. ¿Sí? Y a los 16, 17 años, que eran arrieros, eran campesinos, ¿sabes? No se casaban. En la noche tenían novias, las novias se ilusionaban
¿sí? Y entonces hacían un pacto, vengo por ti. ¿Cuándo? No te puedo decir, pero va a ser en un mes, en este mes, está alerta. Y en el día X de ese mes, a las 3, 4 de la mañana, se la robaban. Y al rato el papá sacaba la pistola, tiraba balazos, dijo, quien me haya enterado quién fue, se va a morir. Perdón, hay niños, ya me aloqué. ¿Sí? En fin, así va a ser Cristo. No les va a decir la hora, el día, a nadie. Es un acto secreto. Se está robando a la novia. Ajá. Entonces nadie lo va a ver. Porque es la iglesia y él ya en sus brazos para llevarla a la casa del Padre. Su segunda venida, así, va a recorrer el cielo de oriente a poniente. Todo ojo lo verá, así. ¿De quién es? ¿Qué diferencia, no? Total y absoluta. ¿Sí respondí? Sí. Ahí está. ¿Qué faltaría? A ver, espérenme, déjenme ver, porque... El significado de defección. A ver, echa. Dice, en la Biblia, la defección se refiere al abandono desleal de la fe, la doctrina o la comunidad de creyentes. Implica una traición a la verdad y a la lealtad a Dios o a Cristo, a menudo acompañada de una separación de la iglesia o de los principios cristianos. Exactamente. Eso fue lo que hizo Israel. Y ya lo último, ya. Y entonces ya pueden hacer, ahorita hacen todas las preguntas. Lo dijo Pablo, ¿eh? Lo dijo Pablo en la doctrina nuestra. No te llenes de orgullo, no los menosprecies. Así como hubo salvación y perdón para ti, también habrá para ellos. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Ya nada más el último, espérenme. ¿Llevo más de una hora, Tabito? Sastres. Ok, pues era necesario. Ok, a ver. Voy con el último. Sí, espérame. Déjame estar seguro. Si se dan cuenta, sí es más difícil, pero hay que practicarlo, porque si no, nos quita. Es 1:21. Isaías 1:21. Dice así. Ay, espérame. No, hombre. Dios es bueno, tiene misericordia, busca, reconstruye, perdona, olvida. Ve nada más lo que voy a leer. Va a ser Isaías 1:21 y luego el 26. Yo lo leo. Dice así. ¿Cómo te has convertido en ramera, oh ciudad fiel? Llena estuvo de justicia, en ella habitó la equidad, pero ahora los homicidas. Tu plata se ha convertido en escoria, tu vino está mezclado con agua, tus príncipes prevaricadores y compañeros de ladrones. Todos aman el soborno y van tras la recompensa, no hacen justicia, al huérfano ni llega a ellos la causa de la viuda. Está hablando de Jerusalén. Hasta ahí vamos, ¿sí? Voy al 26. Restauraré tus jueces como al principio y tus consejeros como eran antes. Entonces te llamarán ciudad de justicia, ciudad fiel, a la que era ramera. Esa es la misericordia de Dios. Que la va a restaurar. Eso es la misericordia. Hay que vivirla, hay que apropiarla. ¿Sí? Dios nos ama y una forma de expresión es misericordia. Porque Dios llama a las cosas que no son como si fueran. Porque Dios es el único que puede dar otra vez santidad, justicia, paz. Él es el único que puede lavar nuestras faltas. Porque Dios es bueno y porque para siempre es su misericordia. ¿Dudas? ¿Por qué he insistido tanto con Israel? Porque, oye, primero que nada, los va a perdonar, sí se los va a perdonar. En un momento, en un día, en una circunstancia especial, sí. Pero entonces, si
Nosotros somos la iglesia gentil, ahí lo dijo el estudio, no nos llenemos de soberbia, sino tengamos humildad. Y compartamos no permitamos el pecado, ¿cómo crees? Si es tan inminente lo que está pasando, no hay que permitir el pecado en nuestras vidas, esa es una. Y dos, háblale a los que tienes a un lado, tu familia, tus hijos, tu esposo, tu esposa, tus vecinos, a todos. Porque también tiene Dios compasión de ellos, como lo tuvo de ti y de mí. ¿Cómo se llamaba lo que estábamos leyendo en la mañana, gorda?